El tema que me corresponde en estas conferencias es la obra pastoral. La obra pastoral. El liderazgo bíblico es de vital importancia para el bienestar, desarrollo y conservación de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esta afirmación es coherente con el testimonio de las Santas Escrituras, que subraya enfáticamente que un liderazgo bíblico es fundamental para el crecimiento, madurez, supervivencia y conservación espiritual de la Iglesia de Cristo. Aunque una iglesia se puede establecer sin pastores, el testimonio del Nuevo Testamento y de la historia muestran que generalmente la iglesia local no puede desarrollarse adecuadamente ni alcanzar madurez espiritual y en algunos casos supervivir sin líderes o pastores espiritualmente cualificados y preparados por Cristo para desempeñar fielmente la obra de pastorear almas. Como Whitmer declara, al caminar Jesús por las ciudades y aldeas de Galilea, Él se dio cuenta de la condición de sus ovejas. Y dijo, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Por momento, habían tantos líderes religiosos en esos días. ¿Cómo es esto? Ya veremos. Lo que Jesús observó entre la gente se describe en términos que evocan frustración y desánimo, angustiadas y abatidas. Estas palabras bien pueden ser utilizadas para describir a las personas en muchas iglesias de hoy. A pesar de tantas conferencias, tantos conciertos, tantos sermones en el internet. Las ovejas se frustran y se desaniman porque no reciben el cuidado que necesitan y que el Señor requiere que sus pastores provean. Muchas de ellas pueden estar hambrientas espiritualmente o incluso han comenzado a descarriarse. Fracasar al pastorear, por tanto, impacta en la salud de la iglesia. La falta de pastores espiritualmente calificados o cualificados pone en peligro no solo el desarrollo, sino también la supervivencia de la iglesia local. Por esta misma razón, el apóstol Pablo y Bernabé, bajo la guía y supervisión del Señor Jesucristo, designó ancianos o pastores en cada ciudad en que ellos establecieron iglesias. Hechos 14:23. Después de que les designaron ancianos en cada iglesia, ancianos plural, grupo de ancianos, gobernando y guiando la iglesia, unidos con diversidad de dones, ministraban en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por esta razón, Pablo dejó a Tito en Creta para que designara ancianos en cada ciudad, no como Timoteo, como Tito quería, no, sino, Pablo dice, es explícito, claro, al punto, como te mandé. Las iglesias locales necesitaban urgentemente ancianos bíblicamente calificados, preparados, reconocidos y ordenados para pastorear cada iglesia. Allí en Creta, Pablo le escribió a Tito para decirle que él tenía que ocuparse de estas cosas. Habían iglesias establecidas en Creta, pero sin un liderazgo piadoso y responsable.
Esta situación debía corregirse, ya que de continuar así ponía en peligro el buen funcionamiento, el crecimiento, la madurez y la vida de esas iglesias. El patrón apostólico de establecer iglesias locales según el orden establecido por Cristo en su palabra no era una opción para los apóstoles, más bien para ellos era un mandato de Cristo que hicieron, y según todo lo que podemos ver en el libro de los Hechos, eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Evangelizaron ¿para qué? Para establecer iglesias en cada lugar que correspondía. Su propósito fijo de su evangelización, como ellos entendieron, Mateo 28, versículos 19 y 20, era establecer iglesias, donde allí los santos recibirían la enseñanza que necesitaban sus almas para su edificación, para su guía y para su santificación y conservación. La iglesia local, y no otra institución, era la entidad llamada para instruir, edificar, santificar y pastorear a cada creyente y formarlo conforme a la imagen del Señor Jesucristo y así conservarlo puro e irreprensible para su venida. El orden eclesial establecido por Cristo era designar un grupo o pluralidad de pastores cualificados según las instrucciones bíblicas. Whitmer señala: la preocupación de Jesús por el cuidado continuo de sus ovejas se vio claramente cuando caminaba por las ciudades y las aldeas de Galilea, Mateo 9:36. Él no solo vio la condición de las ovejas, no solo vio la necesidad de las ovejas, sino que vio la causa del problema. Era un verdadero doctor. Miró, examinó, hizo su análisis y vino con el remedio. Tal como Ezequiel y Jeremías habían conectado la condición débil de los israelitas con el fracaso de los ancianos en pastorear el rebaño, Jesús también señaló la ausencia de pastores adecuados. Y viendo la multitud, el Señor miró, dejó que ese cuadro que él estaba contemplando afectara, hiciera un efecto en su corazón. Y dice la palabra de Dios que tal contemplación le conmovió las entrañas, lo profundo de su ser, su corazón. No es la simple necesidad humana la que mueve a Jesús, sino que el peligro que él también veía, un rebaño sin una guía adecuada de pastores que realmente amaban a las ovejas. Su respuesta compasiva fue doble. Primero mandó a sus discípulos a pedir al Señor de la mies enviar obreros a su mies, Mateo 9:38. Segundo, su compasión le llevó a la acción. Mateo 6:34, hablando del mismo asunto. Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tenía toda la intención de proveer un cuidado pastoral para sus ovejas, aún en su ausencia. Los apóstoles serían el fundamento del ministerio perpetuo que Jesús planeaba para su rebaño, y ellos, en obediencia a Cristo, establecerían iglesias para que las ovejas recibieran ese cuidado tierno, ese cuidado pastoral que esas almas necesitaban para su perseverancia. A la luz de estas cosas, la iglesia que cree que
puede sobrevivir? La iglesia que cree que puede sobrevivir espiritualmente a largo plazo, crecer y llevar a cabo su función como Dios manda en su palabra, sin el ministerio de pastores bíblicos, desconoce su condición y su gran necesidad espiritual y se engaña a sí misma. No entiende que un liderazgo bíblico es uno de los medios principales designados por Cristo para la edificación, el crecimiento, la santificación y conservación de su iglesia. Además, ignora los grandes peligros a los cuales expone su vida, ministerio y testimonio. Incluso desconoce la importancia y necesidad vital del ministerio pastoral para que pueda realizar su función como columna y baluarte de la verdad. Para que pueda así, en la proclamación del Evangelio, establecer y mantener la verdadera religión de Cristo en la tierra. Esa es la función de la iglesia. El pastor y su obra, según la enseñanza bíblica, es un faro de luz que guía a la iglesia constantemente a las santas escrituras. Es un antídoto contra el veneno de la mundanalidad. Un antídoto frente al autoritarismo, el relativismo filosófico, el narcisismo ególatra, el postmodernismo influyente de la cultura actual de nuestra sociedad, donde se menosprecia la importancia y necesidad de la obra pastoral por los líderes que no les interesa ni asumen sus responsabilidades bíblicas, o porque la iglesia no apoya el ministerio de dichos líderes o pastores. Esos líderes y esa iglesia provocan el disgusto divino. Desprecian la sabiduría y provisión del gran pastor del rebaño, el Señor Jesucristo. Contristan al Espíritu que restringirá la manifestación de su poder y de su gracia en esa iglesia. Y esto será evidente. ¿Cómo será evidente? En la disminución del temor de Dios. La debilidad, empobrecimiento, complacencia, mundanalidad, carnalidad, desvío espiritual de sus miembros. Una iglesia así conocerá que sus gracias espirituales menguan. Estarán expuestos a diferentes ismos que no le permitirán cumplir eficazmente su función y misión. Serán vulnerables ante el ataque del maligno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estudiemos ahora. Esa fue la introducción. No se asusten. Estudiemos ahora más de cerca, más a fondo, este asunto. La importancia y necesidad del liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Una verdad predominante en las Santas Escrituras es que el liderazgo espiritual en el pueblo de Dios es el elemento clave que generalmente determina si el pueblo de Dios estará bajo la bendición o la maldición de Dios. Esto es serio. Y lo voy a repetir. Cuando yo llegué a esta iglesia, esto fue una de las primeras cosas que dije. Es más, les dije, examínenme a la luz de las Escrituras. Y si no ven en mí ese hombre que allí se describe, no me llamen a ser su pastor. Yo no vine predicando los mejores sermones para poder convencer a la gente a llamarme. No les dije, miren, vamos a seguir las Escrituras, no importa lo que las Escrituras demanden y cuáles sean las consecuencias. Y se predicó sobre los requisitos para el ministerio, para que la iglesia fuera una iglesia entendida,
que conociera la verdad y según lo que veía de las Escrituras en ese hombre pudiera decir sí o no. Una verdad predominante en las Santas Escrituras es que un liderazgo espiritual en el pueblo de Dios es el elemento clave que generalmente determina si el pueblo de Dios estará bajo la maldición de Dios o la bendición. Esta declaración se puede probar fácilmente cuando consideramos la historia del pueblo de Dios a través de las edades. En el primer libro de los Reyes, capítulo 12 al capítulo 14. Vamos allí. Capítulo 12. En estos capítulos se describe la condición del pueblo. Y vemos que la conducta y liderazgo pecaminosos de Jeroboam, primer rey del reino del norte de Israel, llevaron al pueblo ¿a qué? A la idolatría y a la apostasía. Esta rebelión contra Dios, ¿qué pasó? Provocó su maldición y juicio sobre este reino. Dios mediante los asirios los humilló, los castigó y los envió parte del pueblo al cautiverio. Ahora, no olvidemos ni pasemos por alto que en última instancia lo que llevó al pueblo de Dios a caer bajo su maldición y su juicio estaba estrechamente relacionado con el liderazgo perverso del rey Jeroboam. Su liderazgo e influencia impía corrompió al pueblo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 27, declara en el versículo 20, y el Señor, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 23, empiezo con el 20, y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Lo peor que le puede pasar a una nación no es perder su renombre, su poder militar, sus recursos, sus riquezas, sus inversiones o invenciones, sino ser quitadas de la presencia de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Adán y Eva, por su incredulidad, orgullo y desobediencia, fueron quitados de la presencia especial de Dios. Fuera del Edén perdieron múltiples privilegios. Ya nunca más tendrían la comunión con Dios que antes de su caída y vergüenza tenían con Él, con aquel que era su creador, benefactor y sustentador. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue su experiencia? Inmediatamente se dieron cuenta que algo había pasado en el interior de sus vidas. Vino vergüenza, se sentían vacíos, sintieron lo que nunca antes habían sentido, ansiedad. Cuando el Señor los sacó de su presencia, se hizo obvio que algo había sucedido. La relación con Dios no era igual, no se percibía como antes. No había esa manifestación o teofanía que sucedía allí, sí, en el huerto. Vino sufrimiento, ruina, miseria. Y la muerte y sus frutos fue la suerte de ellos.
Jonás huyó de la presencia de Dios. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Bueno, para comenzar, como si eso fuera algo sencillo, se vio en el vientre apestoso de un gran pez. ¿Qué le parece? Oh, ¿tú quieres irte de la presencia de Dios? Pues yo te lo voy a conceder, como Dios hace con algunos jóvenes y niños que están esperando los 18 para salir y arrancar y no oír más la voz del pastor Piñero. Ellos se olvidan de la conciencia, se olvidan de Dios. Piensan que el problema es simplemente horizontal. Pues yo les tengo una noticia para ustedes. Yo prefiero que ustedes oigan mi voz en el cielo y no en el infierno, donde van a parar, si ustedes siguen con esa actitud. Lo que ustedes deben de estar diciendo y orando cuando están aquí, hijos nuestros: Señor, me viene la oración de este joven. Sálvame, hazme nacer de nuevo. Si no, Dios te va a dar lo que le dio al hijo pródigo. ¿Tú no quieres estar en la presencia de un buen padre, donde hay restricciones, donde velan por ti, donde pastorean tu alma, donde te guían? Te voy a dar lo que tú quieres. Y el fresco, porque no tenía otro apellido, pidió lo que no tenía que pedir, pero lo pidió. Y el padre se lo concedió. Y fue y se entregó, y entregó su alma al diablo, al mundo, a los placeres. Jóvenes, ustedes no tienen que experimentar, se lo estamos diciendo, la Biblia lo dice: el pecado produce placeres. El problema es que después de los placeres viene la amargura, viene el sufrimiento, vienen las consecuencias: dolor, tristeza, ansiedad, a veces esclavitud, vicios. Este joven pensó que el salir de su casa y de la presencia de Dios era lo mejor para él. Y terminó viviendo como tú vas a terminar viviendo, no, tal vez no literal, pero espiritualmente, con los cerdos. Con los cerdos. Esos junkies. Después de 46 años aquí, yo he visto demasiado. Este joven tenía hambre, pero no había quien lo alimentara. Jonás huyó, se vio en oscuridad, en tinieblas. A pesar de un ministerio fructífero en Nínive, se sintió decepcionado, irritado, molesto y quería morir. Eso es lo que pasa cuando Dios nos echa o nos quita de su presencia. ¿Eso es lo que tú quieres? El Señor quitó a Israel de su presencia, como Él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Siria, hasta hoy, declara el que escribió tal libro. Imagínate que te vengan a buscar y te pongan un gancho aquí y te jalen. Los asirios. Los terroristas de hoy no son los primeros. Allí se infundía terror de terrores. Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria, y lo que eso implicó. Y esto sucedió también en los días del rey Manasés. Como líder, él estableció un patrón pecaminoso en Judá que corrompió al pueblo y lo condujo a la decadencia religiosa y moral. Lo condujo a la apostasía. Se apartaron de Dios, de su ley y de la verdad.
y fueron en pos de otros dioses. Estas cosas trajeron la maldición de Dios sobre el reino de Judá. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 9, declara: pero ellos no escucharon, y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Por otra parte, vemos que cuando habían líderes piadosos en el pueblo de Dios, líderes como Josué y los ancianos que asistían, cooperaban o trabajaban juntos con este hombre de Dios, el pueblo gozaba de la guía y de la bendición de Dios. Estos líderes eran hombres fuertes, hombres de convicciones, hombres de piedad, hombres dedicados a Dios y a obedecer su voluntad. Eran hombres que siguieron al pie de la letra los principios y los mandamientos de Dios y no sus deseos pecaminosos, ni sus caprichos, ni sus ambiciones carnales. Dios los bendijo y la bendición del Señor reposó sobre esos hombres. Josué, mira que te mando que seas, ¿qué? Un debilucho. ¿Un hombre sin escrúpulos o agallas? No, que seas fuerte y valiente. Eso es un requisito para ser un pastor en una iglesia. Dios bendijo al pueblo que estos hombres dirigían. Bajo la guía de estos líderes piadosos, el pueblo de Israel pudo confrontar, vencer y destruir a sus enemigos. No importó cuán numerosos, cuántos eran los obstáculos, cuán poderosos eran sus enemigos, no pudieron prevalecer contra Israel. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 6, un hombre tímido. ¿Quién lo iba a decir? La timidez se esconde detrás. Varias veces el Señor tuvo que decirle esto a este hombre. La obra era inmensa, era colosal. ¿Quién es suficiente para tal cosa? ¿Un pueblo de dura cerviz como Israel? ¿Un pueblo malagradecido? Dios le dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que yo juré a sus padres. Solamente sé fuerte y muy valiente. ¡Cuídate! Sé fuerte, ¿para qué? ¿Para hacer lo que te da la gana? ¿Lo que el pueblo te dice? ¿Lo que la presión que está sobre ti te indica? ¡No! Sé fuerte para observar que, para cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Oye bien, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que tengas éxito. No, literal dice, para que actúes sabiamente. Donde quiera que vayas. Y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides, literalmente observes de hacer todo lo que está escrito en él. Porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito o actuarás sabiamente. ¿No te lo ordeno yo? Piñero, Pastor Batel, Pastor García, y tú que estás escondido por ahí, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. El ministerio no es para hombres cobardes, gallinas. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ay, pero es que yo siento temor. Agarra ese temor. Y en el nombre del Señor dale muerte. Señor, tú dices, me voy. El Señor Dios le dijo a Josué, es lo mismo que le dijo a Timoteo, un hombre tímido. Ahora bien, antes de llegar ahí, Josué y los ancianos no eran perfectos.
¿Cuántas veces se lo he dicho? Bueno, los hermanos que me conocen a mí saben que no tienen un pastor perfecto. No hay pastor perfecto. Josué no era un hombre perfecto. En el momento en que él se desvió, no miró, no consultó, como decimos nosotros vulgarmente, metió la pata. En 2 ocasiones. ¿Y qué pasó? El pueblo sintió el desvío de esos líderes. Vidas perecieron. Sufrimiento y dolor y vergüenza. El nombre del Señor delante de los enemigos de Él sufrió. Pero eso no era el patrón. Fueron 2 veces. El patrón general era que estos hombres consultaban a Dios, seguían las instrucciones y entendían su gran responsabilidad. No tenían tiempo para pensar en el temor que sentían, en la ansiedad que sentían. Nada de eso. Era la palabra de Dios. Y esto les dio luz y dirigieron al pueblo. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Estos hombres débiles humanamente hablando, pero fuertes de convicciones y en el Señor y en el Espíritu de Dios, llevaron a aquel pueblo duro de servir a la tierra prometida. Los llevaron a alcanzar cierto grado de madurez espiritual. ¿Por qué muchos pastores no hacen tal cosa? Porque, como se decía aquí ayer por la noche, no duran 5 años, generalmente. Dios le dijo a Timoteo, tú tienes una carga seria que tú tienes que cumplir. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Timoteo, amárrate bien la toga. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, adversos, hombres malos, vestidos de sacerdotes o de ministros, de apariencia, de piedad. Cuídate de eso, eso es lo más peligroso. Y te digo, sé valiente. Persiste tú en lo que has aprendido, de lo que te has convencido, sabiendo de dónde viene, que desde la niñez has leído que las Santas Escrituras que dan la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo, toda la Escritura, Timoteo. No te apartes, ni a derecha ni a izquierda, de obedecer lo que Dios exige de ti. Y ese hombre en su debilidad, y ese hombre que le costaba, ese hombre enfermo, su estómago, etcétera, ese hombre débil en sí mismo, pero fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza, de su gracia, ese hombre cumplió lo que Dios le llamó a hacer. Se fortaleció en la gracia y ¿qué hizo? Buscó hombres aptos, idóneos, serios y le traspasó a ellos la verdad. Y llegaron a enseñar a otros, y así es que nosotros hoy estamos aquí, porque ese, por la gracia y el poder de Dios, fue un hombre valiente. No se dejó presionar, insistió a tiempo y fuera de tiempo. Insistió ¿en qué? En darle al pueblo lo que el pueblo necesitaba. No era uno de esos falsos líderes que le dan al pueblo lo que el pueblo pide. Porque quieren números, quieren estadísticas, quieren poder decir, he aquí la gran Babilonia que yo he edificado. Y de esos hay muchos. Y te voy a decir otra cosa peor. En tu propio corazón hay un Nabucodonosor.
Dios nos ha dicho que tenemos que ser fuertes. ¿Para qué? Para dar muerte a la carne, al orgullo, a todas esas cosas. Bueno, la historia de Israel y la historia del pueblo de Dios en la iglesia nos muestra que el liderazgo bíblico es sumamente importante para el bienestar y la conservación del pueblo de Dios, su iglesia. Otra prueba de la importancia y necesidad de un liderazgo bíblico en el pueblo de Dios se ve en las acusaciones serias que el Señor Jesucristo presentó contra los líderes religiosos de sus días. ¿Por qué? Porque no ejercieron un liderazgo bíblico. Impedían que muchos israelitas llegaran al conocimiento de la verdad de Dios, la verdad salvadora. Sus interpretaciones y aplicaciones incorrectas de la palabra de Dios, sus falsas enseñanzas, sus malos ejemplos, su mala conducta y sus imposiciones y restricciones antibíblicas se convirtieron en obstáculos que impedían que muchos llegaran al conocimiento salvador de Dios. Esto impedía que recibieran la bendición de Dios. Y si ustedes van, no vamos a ir por el tiempo, pero en Mateo capítulo 23, del versículo 13 en adelante, vemos que el Señor no tenía pelos en la lengua. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos. Imagínense que yo viniera y le dijera, pastor tal, no voy a mencionar a uno de ustedes para que después no se insulte y diga que yo tengo algo contra usted. Pastor blanco, negro, gris, de lo que usted quiera. Pero ay de ti, pastor hipócrita, delante de todos ustedes. Mire, ese hombre no me va a hablar ni en la eternidad. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar. Y cuando llegan a adquirir un prosélito, lo hacen doblemente más hijo del infierno que ellos. ¿Qué pasó con estos hombres? Dejaban a sus ovejas angustiadas, despellejadas literalmente, completamente sin fuerzas, fatigadas, exhaustas, abatidas. Estaban en una condición desvalida y abandonada. Ellos eran como una oveja que no tienen pastor, así estaban expuestas a todo tipo de peligro, de terror y de desvío espiritual. William Hendrickson describe tal cosa, pero por el tiempo voy a seguir adelante. Cuando Jesús vio las multitudes angustiadas, abatidas, debido a la infidelidad y supresión de obligaciones por parte de un liderazgo infiel en Israel, ante tal cuadro patético, Él sintió compasión por las almas y Él nos dio su ejemplo. Él se entregó a enseñarlas y a sanarlas. Aunque el pueblo tenía muchos líderes y maestros religiosos, aún así carecía de pastores conforme al corazón de Dios, que pastoreara el alma de esas personas según las enseñanzas e instrucciones de la palabra de Dios. Estos líderes eran insensibles, infieles, habían puesto yugos onerosos y dañinos sobre el pueblo que le abatía. Estas ovejas estaban exhaustas, molestas, irritadas, inquietas, confundidas, perdidas, aturdidas, heridas y moribundas. La reacción del Señor ¿sientes tú compasión por la gente que Cristo te ha llamado a pastorear? Se te conmueven las entrañas por dentro de ti. ¿Qué clase de pastor eres tú? ¿Un profesional que cumple sus tareas como un plomero, fontanero? Aquí está, ya puse las tuberías, el agua marcha por donde tiene que marchar. No hay filtración de agua, $3,000. Pero él no tuvo que sentir ninguna compasión. No, desde luego no sintió cuando te podía cobrar $200, te cobró $3,000. Ese hombre no tiene escrúpulos. ¿Qué clase de pastor eres tú? ¿Un hombre sin escrúpulos? ¿Que no siente cuando las ovejas sienten? ¿Que no lloras con ellas? ¿Que no te inquieta su condición?
decaída, desvalida, desafectada. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Él le dice a la iglesia, no hay pastores, no hay hombres cualificados, no llenan los requisitos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué deben ustedes hacer? Pues lo dice. Clara y llanamente. Orad al Señor de la mies, para que el Señor de la mies, el único que prepara pastores. Es una convicción profunda en mí. Cuando yo veo un pastor es un casi, no lo digo completo, pero para ser preciso, equilibrio teológico. Casi. Eso es un milagro. Que comenzó en el momento en que Dios comenzó a entretejer a esa criatura en el vientre de su madre. Orad a aquel que puede hacer tal intervención en la tierra y en el corazón de los hombres, para que Él os dé pastores. Observen, no dice envía a las damas a hacer lo que los hombres en la iglesia tienen que hacer, que se conviertan en de facto pastoras y comiencen a enseñar públicamente, porque no hay pastores, no hay hombres, lo que hay son sisis. Entonces, ¿qué es lo que hay en las iglesias hoy? ¿Qué es lo que predomina? Las mujeres enseñando. Y a veces no enseñan a los hombres, pero casi los enseñan. Y la que no le enseña ya sabe, ya que llegue a casa. Yo le voy a enseñar. ¿Quién es el que tiene las riendas aquí? Han aprendido de Jezabel, no a pintarse, a manipular. Y hacer con sus esposos lo que ellas quieren. Y los esposos no se dan cuenta. Ya yo dije en esta iglesia, lo voy a repetir. Cuando la gente venga aquí, yo quiero que vean hombres. Hombres fuertes y valientes en Cristo, que saben amar y considerar a sus esposos y a pedir perdón cuando hay que pedir perdón, que tienen sus hogares en orden. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, y cuando Él los da preparados, equipados para pastorear la iglesia. La importancia y necesidad de líderes en la iglesia para librarnos de la maldición de Dios y vivir bajo su bendición se ve en la historia del pueblo de Dios a través de las edades, se ve en los ejemplos bíblicos y el rebaño de Cristo, en los ejemplos bíblicos y el rebaño de Cristo. Se ven los ejemplos bíblicos sobre aquellos que tienen que pastorear la iglesia, el rebaño. Pedro llama a los pastores a ser ejemplos del rebaño. Dice, acordad de vuestros pastores, considerad resultados de su conducta, imitad su fe. El ejemplo de piedad del pastor o líder es crucial, hermanos, para enseñar, animar a la iglesia a vivir una vida devota, piadosa y obediente. El pueblo no solo necesita conocer la voluntad de Dios, necesita tener modelos vivos, encarnados de la verdad, que les anime a obedecerla. Que cuando vean esos modelos bíblicos puedan decir, así es como se hace, así es como se aplica el principio, así es como se vive. La importancia y necesidad de un liderazgo bíblico se ve en los requisitos que los pastores deben de cumplir. Palabras fieles estas, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprochable, marido de una sola mujer, en su mente, en su corazón y su canción, hay una sola mujer.
No pueden venir con ese asunto. Cuando tú no estás, estoy con otra. Y después decir, nada soy sí. No. Una sola mujer en tu corazón, en tus ojos, en tu cama y en tu canción. Sobrio, prudente, de conducta, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, dominio propio, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, debe gozar también de una buena reputación. Estas cosas de una manera u otra se repiten en Tito, capítulo 1. Hermanos, no debemos subestimar, y aquí ya voy aterrizando mi avión, no debemos subestimar el poder ni la influencia de líderes piadosos. Alan Dunn cita un comentario de otro hombre de Dios que comenta sobre este versículo de la Biblia, y voy a aterrizar. He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en la tierra árida. Déjenme citar esto, y aquí hago el punto y amarro. Estos versículos, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, y esta imagen presentada, cuya exposición doy, estos versículos describen la influencia de líderes piadosos, refiriéndose a Isaías. Usando la imagen de un refugio y la protección en medio de la tormenta del desierto, en medio de tal desolación necesitamos grandes hombres, es decir, hombres piadosos dotados de dones para dirigir. Smith habla del efecto de la aridez y de los desplazamientos de la arena en el desierto que asfixia la vida mientras se arremolía la tierra estéril. Pero pon una roca en la arena y verás la diferencia que hace su presencia. A pocos chubascos o solavento de esta gran roca brotarán algunas plantitas. Si tienes paciencia verás con el tiempo un jardín. ¿Cómo ha producido esto? La roca, simplemente deteniendo la rotación o la erosión. Fuerzas mortales, ciegas y fatales con el viento en el desierto, barren la historia de la humanidad como hace la fluctuación de la arena en el desierto. Superstición, error, costumbre venenosa, controversias de tierras polvorientas. ¿Qué ha salvado a la humanidad? Sino el levantamiento de algún gran hombre preparado por Dios para resistir esas corrientes o fluctuaciones. Dios ha obrado en él para mantener firme y fuerte su voluntad por la fe y detener la tendencia predominante del momento y amparar las almas más débiles en gran necesidad de sus hermanos, de sus líderes, de esos líderes fuertes. La historia de lo que el hombre ha logrado en el mundo se encuentra al fondo de la historia de grandes hombres que trabajan ahí. Bajo Dios, el poder humano personal es la fuerza más elevada y Dios siempre lo ha utilizado como su principal instrumento. Aunque los grandes hombres no son la totalidad de la vida, aún así ellos forman la condición o el fundamento importante de lo demás. Si no fuera por los grandes hombres, los pequeños apenas podrían vivir. Los primeros requisitos de la religión y la civilización son carácter sobresaliente. Cuando
hablamos de grandes hombres en este sentido, no nos referimos a las celebridades o a los hombres populares o famosos, sino hombres que se distinguen por su carácter, por su temor de Dios, por su integridad, por su convicción, porque son inmovibles en cuanto a la verdad del Evangelio. Hombres fuertes y valientes para seguir a Dios en lo que Dios manda en su palabra, no importa lo que tengan que sufrir y las consecuencias. A través de las edades, Dios ha utilizado a estos hombres como instrumentos para el logro de sus propósitos redentores. Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, los profetas, los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, Jacobo, los Atanasios, los Policarpos de este mundo, Agustín, Martín Lutero, Calvino, Knox, Whitefield, Spurgeon. Oh, yo no sigo a hombres. Lo que tú dices suena espiritual, pero no es bíblico. Dios dice, imitad a hombres como estos, en su piedad, en su valentía santa, en su desinterés, porque buscan la gloria de Dios y el bien de las ovejas. No seguimos ejemplos malos, sus pecados, ni sus idiosincrasias, pero sí el buen ejemplo. Cierro. Hermanos pastores, oigan bien, la lista en 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 5, no es para que tomen polvo, no es para el momento en que llega el momento de ordenar a pastores y hay que sacarle el polvo y entonces leerlo para ver si este individuo llena los requisitos. No, esas listas están allí no solamente para aquellos que van a hacer estas cosas, están allí para ti, para mí, para que tú y yo consideremos delante de Dios con honestidad si realmente calificamos o nos hemos desviado del patrón bíblico. Y donde hay desvío tenemos que pedir perdón. Nosotros somos los hombres llamados a ser esta clase, este tipo de hombre. Es este tipo de hombre que Dios honra. Es este tipo de Dios, es este tipo de hombre que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que repose sobre la iglesia no la maldición de Dios, sino la bendición. Entonces tú y yo tenemos que mirar ese espejo periódicamente para ver dónde estamos cortos y pedir al Señor, Señor, ayúdame para ser esa clase de hombre. Esa es la meta. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser un ejemplo vivo. Tu persona, tu familia. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Dios a la madurez cristiana, a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Si ustedes ignoran estas cosas, pastores e iglesia, Dios le va a dar la clase el tipo de hombre que ustedes quieren y buscan. Y con ello vendrá la maldición, el castigo y la disciplina de Dios. Hombre, ¿tú quieres la bendición de Dios y no su maldición? Vive con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, en la sangre de Cristo. No somos perfectos, pero Dios demanda integridad y Dios demanda que tratemos con nuestras almas. Querida iglesia, queridos pastores, esta conferencia no es para que ustedes se vayan con más conocimiento, nada más, sino para que ustedes examinen sus vidas delante de Dios y delante de aquellos que pastorean sus almas. Si ustedes están cortos, vayan a la cruz. Vayan a la cruz. Cristo recibe pecadores y aquellos que confiesan su pecado son recibidos y perdonados, equipados y guardados. Y vas a poder decir como David, esto es algo que yo no me explico. Entonces enseñaré
a los pecadores y ellos se convertirán, no a mí, a ti. Oremos.